Manuel Delgado Villegas nació en Sevillas el 25 de enero de 1943. Su madre contaba entonces con 24 años. Murió al dar a luz. El hambre y la miseria de la posguerra inundaba España. Su padre, un honrado trabajador, se ganaba la vida fabricando y vendiendo golosinas caseras hechas con arrope, un líquido dulzón, negruzco y espeso que se hace con higo. De ahí el alias de arropero, que luego heredaría su tristemente famoso hijo. Al fallecer su esposa, dejó la criatura al cuidado de la abuela. Inmediatamente marchó a vivir al pueblo de Santa María, donde posteriormente se volvería a casar, por lo que él y su única hermana Joaquina fueron criadas por su abuela y convivió con varios parientes diferentes que le propinaban frecuentemente palizas que le curtieron el cuerpo y endurecieron el corazón. Acudió a la escuela, pero fue incapaz de aprender a leer y a escribir. Ya cuando tenía 12 o 13 años, no venía contando que había ligado a una marica o pisado a tal cual niña. Era bisexual, mostraba características bastante violentas. La promiscuidad empezó a ser su norma de vida. Empezó a gozar de gran estima entre homosexuales y prostitutas. Y logró vivir a su costa, ¿no? Su éxito se debía a que padecía anaspermatismo, es decir, ausencia de eyaculación, por lo que era capaz de practicar repetidos coitos en busca de un orgasmo que no conseguía alcanzar. A los 18 años ingresó en la Legión, donde además de iniciarse en el consumo de la marihuana, motivó que él fuese sometido a una cura de desintoxicación. Comenzó a padecer ataques epilépticos. Nunca se supo si fingía o no, que le sirvió para ser declarado no apto para servir al servicio militar. A partir de entonces se dedicó a recorrer las costas mediterráneas, ejerciendo la mendicidad, robando en las casas de campo, prostituyéndose, es decir, teniendo una vida bastante caótica. Es detenido en numerosas ocasiones por la famosa ley de Vago, más tarde denominada de peligrosidad social. Jamás llegó a ingresar en prisión, dado que las convulsiones neurológicas que escenificaba lo conducían a establecimientos psiquiátricos, de los que rápidamente salía de ellos. Emprendió una larga vida de vagabundo por España, Italia y Francia. Fue dejando su camino sembrado de cadáveres. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto
de Santa María, Cádiz, por la muerte de Antonia Rodríguez Relinque, con la que mantenía relación sentimental. Antonia Rodríguez era una disminuida psiquiátrica, muy conocida en la calle, soltera de 38 años, mucho mayor que él. El día del crimen la llevó en moto a un lugar de campo solitario donde mantuvieron relaciones sexuales. Llegó a presentársela a su padre como su novia, narró el policía, que hacían el amor siempre sin que nadie lo viera. Lo hicimos, como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando me negué a ello, me insultó y me dijo que no era hombre. Pues otros se lo habían hecho. La infeliz no se apercibió que estaba firmando su sentencia de muerte. Entonces le pegué un golpe y como no se callaba, me seguía insultando y le puse en el cuello los leotardos que se había quitado y apreté hasta que se murió mientras le hacía el amor. Cuando terminó, escondió el cuerpo entre unas retamas y regresó al pueblo. Y dice: volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles. Y hubiera vuelto hoy si no me hubiera detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto. No era mi novia, ¿o era mi novia? Entonces no podía hacer el amor con ella lo mismo que antes. Durante los interrogatorios dejó atónito a la policía con el relato de su crimen. El arropero presentó entonces un aspecto muy singular, característico de su rostro, con un inconfundible bigote a lo Cantinflas, un homenaje al que era su personaje más admirado por entonces. La policía se ganó la confianza del asesino, que la llevara donde había ocultado el cuerpo. Uno de los detalles más espeluznantes que sabrían sobre la marcha fue la necrofilia del crimen, que abusaba sexualmente de los cadáveres. A partir de esta declaración, tras ganarse la confianza, empezó a relatar todos sus asesinatos, narrándolos de forma que hacía incuestionable la veracidad de los hechos que describía. El primero de sus asesinatos comprobados lo cometió en Cataluña, el 21 de enero de 1964, en la playa de Llorats, Garraf. Se acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro, el cocinero de 49 años, Adolfo Folch Muntaner. Le destrozó el cráneo con una piedra. Luego le robó el dinero, la cartera y el reloj. El segundo
crimen comprobado se descubrió el 20 de junio de 1967, cuando se encontró el cadáver de una estudiante francesa de 21 años, Margaret Hélène Baudrier, en Can Planas, una masía de Ibiza. Su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en un ojo, así como contusiones y arañazos en el cuerpo. En la espalda había recibido un puñalazo. El arropero dijo a la policía que se había ganado su confianza, que le robó una cadena con una medalla que llevaba al cuello y que abusó de ella una vez muerta. El tercer asesinato admitido y probado fue el de Venancio Hernández Carrasco, vecino de Chinchón, el que hallaron muerto en las aguas de Tajuña el 20 de julio de 1968. Había salido de trabajar en un viñedo de su propia morada, a las orillas del río, cuando se encontró con el arropero, que le pidió algo de comer. Venancio le respondió que sí, quería algo de comer, que trabajara, que era joven. Esto ofendió al arropero, que atacó a su víctima con el golpe más fuerte y lo arrojó al río, hasta que lo confesionó. Todo el mundo de ese crimen en particular había creído que este hombre se había accidentado y que se había ahogado. La realidad era que no, que era el arropero quien lo había asesinado. El cuarto asesinato fue descubierto en Barcelona. El arropero le había conocido a un bar y se había hecho amigo. Con cierta frecuencia iba al almacén a primeras horas de las 5 de la mañana, muy temprano. Esto pasó el 5 de abril de 1969. Por las limpiadoras de un almacén de muebles de las avenidas de Generalísimo, estas hallaron al propietario, un millonario vicioso, Ramón Estrada Saldricci, inconsciente pero aún con vida. Murió en el hospital. Se trataba de un barcelonés que contrataba regularmente sus servicios por el precio de 300 pesetas la sesión. Se contrataban en la tienda de muebles propiedad de este industrial, escenario habitual de sus reuniones. Cuando Manuel le solicitó 1000 pesetas argumentando que tenía una necesidad urgente, el cliente prometió dárselas al final, pero concluido el acto le pagó las 300 de rigor. Una vez muerto, le robó las sortijas, el reloj, la cartera. Por eso le pegué en el cuello con el canto de la mano y cayó al suelo. Cuando le estaba quitando la cartera, se despertó y empezó a insultarme, él a mí, por lo que agarré un sillón y le arranqué una pata y le di con ella en la cabeza. Después lo rematé estrangulándolo. Le partí el cuello. La quinta víctima
comprobada, fue una mujer de 68 años. Anastasia Bourali Moreno, una mujer menuda y vivaracha que trabajaba en la cocina del bar de Ururú de Mataró. El 23 de noviembre de 1969 salió caminando de su casa y nunca llegó a ella. Cuando días más tarde, unos niños que jugaban en el túnel de la Riera Sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cadáver de la misma. Estaba cubierta de un plástico, boca arriba, con la ropa subida. La había matado a golpes con un ladrillo. El arropero explicó que ese día tenía ganas de una mujer. Al encontrarse con la anciana, le preguntó si quería acceder carnalmente con él. Anastasia reaccionó indignada y le amenazó con avisarle a la policía, naturalmente. Pero eso la mató y tiró al torrente seco. Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Se sintió excitado y abusó de su víctima. Este acto de necrofilia lo repitió todas la noche siguiente hasta que el cuerpo fue encontrado. La sexta víctima o sexto crimen reconocido tuvo lugar el 3 de diciembre de 1970 y la víctima era una amiga del arropero. Se llamaba Francisco Martín Ramírez, tenía 24 años de edad, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonio Rodríguez, casualmente. La novia oligofrénica del criminal, según el arropiero, iba con Francisco en una moto cuando, en medio de la carretera, el muchacho le hizo algunas caricias, cosa que le sacó de quicio, pero la moto le asestó su célebre golpe en el cuello. El muchacho se quedó sin respiración y le pidió que lo llevara a recuperación. Allí, según Villegas, volvió a insinuársele y por eso lo tiró al fango, boca abajo e inmóvil. El cadáver fue localizado flotando a 12 kilómetros del lugar del crimen. A partir de aquí, el arropero se culpó de tal cantidad de crímenes que desbancó a muchos considerados hasta ese entonces en el mundo como los primeros en cuanto a números de víctimas. Confesó tantos crímenes a la policía que los agentes encargados del caso creyeron que se encontraban ante un fabulador extraordinario, por lo que acontaron sus crímenes probables a una lista más verosímil. En solo 22 de los cuales llegaron a probarle 8 nada más. Pero el arropiero dio tantos detalles y
tanta precisión de sus delitos que algunos cometidos fueron de nuestro país y otros de otros países. Su abogado siempre creyó que su cliente era, sin lugar a dudas, el más grande asesino de la historia. De los 48 asesinatos que se atribuyó, especificó que estuvo a punto de matar a 6 personas más para satisfacer su apetito sexual. Durante sus siniestras andanzas por Francia, Italia y España, solo llegó a aprobar 8, debido a sus extremas complejidades, que hubiera precisado la colaboración policial a nivel europeo. Faltaron acusaciones particulares y había pocos testigos que comprobasen tales asesinatos. No se llegó a celebrar la vista oral, sino que con base a la ley de enjuiciamiento criminal emitió un autosobrecimiento libre, por lo que quedó archivada la causa y se ordenaba su internamiento en el centro psiquiátrico penitenciario. Los especialistas que estudiaron su caso coincidían en que no se le podía poner en libertad bajo ninguna circunstancia. Es un criminal nato, un asesino que puede hacer muchísimo daño siempre mientras viva. Por su alteración genética, carecía de conciencia y de sentido de la culpabilidad, de remordimiento. Creía que era normal. Incluso cuando asesinaba, los sentimientos lo hacía con la mayor tranquilidad. Ni parpadeaba, ni aceleración cardíaca, ni una gota de sudor. Era un asesino. Describió con la mayor frialdad posible con una ramo, mató a su patrona porque se había encaprichado con él. Y como era demasiado gorda, no podía abrazarla. En París, encaprichó de una joven que pertenecía a una banda atracadora. Como estos se negaron a admitirlo en el grupo, acribilló a los 4 con la metralleta de uno de ellos. En la capital de Francia, antes de ser expulsado del país por indocumentado, mató a una chica por chivata, estrangulándola lentamente. Prosiguió sus corridas en la Costa Azul, asesinando a una señora de unos 40 años que le llevó a su lujo. Prosiguió su carretera por la Costa Azul, asesinando a una señora de unos 40 años que lo llevó a un lujoso chalet. Ya se empeñó en que durmieran juntos. Contrariándolo, le machacó la cabeza con una piedra,
le robó el dinero, las alhajas, igual que haría con un hombre que al verlo dormido en la playa se ofreció a que lo hicieran en su casa. Tras invitarlo a cenar, intentó mantener relaciones sexuales con él. Apretado cable alrededor del cuello del anfitrión puso final a su generosidad. Y curiosamente, el estrangulador del puerto aportó un dato que ayudó a la Interpol a cargarle la autoría del crimen. Recuerdo que al mantener contacto íntimo con su víctima, se quedó dentro del recto de el vendaje de la curita del dedo con el que le penetró. El informe del forense estableció que efectivamente, al hacerle la autopsia al cadáver, se habían encontrado unas gasas en tal lugar. Nunca fue legalmente juzgado, ni por tanto culpado por sus crímenes. Al serle detectado una grande enfermedad psiquiátrica, se declaró falto de responsabilidad penal y la Audiencia Nacional ordenó en 1978 su intermitente internación en el centro psiquiátrico. Estuvo mucho tiempo en Madrid y en Alicante, y los últimos años de su vida la pasó ingresando en el psiquiátrico de Santo Coloma en Barcelona, de donde podía salir a pasear libremente. Falleció en 1998, víctima de una afección pulmonar. Y de esta manera fallecía Manuel Delgado Villegas, cual fragmentos del abogado decía: realmente fue muy costoso conseguirle un abogado defensor. No tuvo abogado defensor hasta 6 años y medio después de ser detenido. Entre sus récords está el de la detención preventiva más larga sin protección legal. Fue el primer criminal al que se llevó en avión por España para comprobar la veracidad de sus estremecedores relatos. Y en la prueba médica se le detectó el cromosomas X y Y, conocido universalmente por el de los criminales, por un doble I distintivo de virilidad. A quienes poseen se les ha llamado también superhombres, los que no deja de ser un sarcasmo, dado que frecuenta observaciones, alteraciones sexuales. El arropero en sus últimos años fue un hombre muy singular, con enorme barba y pelo largo, como si fuera de los Robinson, de los psiquiátricos. El avance de su enfermedad hizo imposible en los últimos tiempos mantener una conversación coherente con él. El mayor asesino de la historia de la criminología española, Manuel Delgado Villegas, el arropero, se declaró autor de 48 muertes. Contaba 20 años de edad cuando el arropero emprendió su carrera criminal. Era en 1968 y hasta entonces los delitos no habían pasado de proxenetismo y pasó clandestinos de fronteras. Durante los 2 décadas largas de internación fue sometido a tratamientos por diversos expertos. A consecuencia de ellos, jamás volvió a mostrarse violento
con otros enfermos. En ocasiones, en algún interno se metía con él el estrangulador o el arropiero, como se lo decía, sin violentarse enseguida. Pero ya hace tiempo de su muerte. Bueno, esta es la historia de uno de los estranguladores más feroces de la historia criminalística de España, que deja sin duda mucho que pensar respecto a la bestialidad y descompasión que a veces puede llegar a tener una persona al hacer sus acciones criminales. Desde ya, muchísimas gracias y me alegro que lo hayan gustado.